Que le tenía a usted, ¿de qué se trata? L Ahí está en Proyecto Puente, ojo, está en proyectopuente.com.mx esta imagen. Veneno en mi agua. Quinto elemento Lab, la extracción de agua fuera de control está provocando que los pozos sean un riesgo al intensificar la liberación de arsénico y fluoruro en el líquido de millones de mexicanos. El análisis a una base de datos de la Conagua revela que lo que era un problema concentrado en la laguna se expande por el país. Es una investigación especial de Patricia Curiel y Gibran Mena de Data Crítica más Quinto Elemento Lab. Se trata, dice, de que el gobierno lo sabe, pero no actúa. Tu hija está muy joven para estar orinando arsénico, le dijo un médico a Claudia González, ejidataria de San Juan de los Planes, un poblado a media hora de La Paz, Baja California Sur. Pero que nos explique mejor Marcos Gibran, uno de los autores, para que nos explique esta investigación de gran calado, de Quinto Elemento Lab. Frente a qué estamos, fuertes se fueron con el encabezado también, veneno en mi agua. Es todo un tema, ¿eh? Y aquí en Sonora, uff. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido a Proyecto Puente. Buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días a ti y a toda tu audiencia. Pues, en efecto, es un tema de gravedad por las implicaciones que tiene, los riesgos a la salud que tiene para la población. Los estados del centro y del norte son los más afectados y esto tiene que ver con la disponibilidad geológica de arsénico, una de las 10 sustancias más peligrosas del mundo, de acuerdo con la OMS, en el subsuelo, ¿no? Y el hecho que documenta también la investigación de que la extracción de agua sin límites, continua, descontrolada, es la que está intensificando en muchos de los casos, o es una de las causas que intensifica la liberación de arsénico y fluoruro también, ¿no? Que es otra de las cosas que documentamos en la investigación. A ver, platica, me dijiste Sonora, está documentado también, sí, según los datos de la Comisión Nacional del Agua, ha habido altas concentraciones de arsénico en pozos de Guadalajara, Jalisco, La Paz, Baja California, en Hermosillo también, por ejemplo. Platícanos si te parece por Hermosillo, obvio, empezar. Claro, bueno, es uno de los nuevos rostros de esta crisis. Tradicionalmente todo el mundo estamos acostumbrados a escuchar que el arsénico se encuentra muy presente en la comarca lagunera, ¿no? Y hemos visto imágenes incluso de las gangrenas, las amputaciones, el cáncer que genera. Pero lo que documentamos es que hay nuevas bases donde se está liberando el arsénico y el fluoruro. Una de ellas es Hermosillo, pues, pero más bien toda la zona de Sonora, también Baja California, Zacatecas, ¿no? Eh, Va mucho más allá de la comarca lagunera y platicamos también con investigadoras de Sonora y nos dicen, pues, que constantemente las autoridades indican que, pues, no es una razón de preocupación las altas tasas de cáncer en la zona, ¿no? Incluso en una investigadora y también senadora suplente, Reina Castro, nos dice aquí nos dicen, en Hermosillo nos dicen que nos da cáncer por comer mucha carne, ¿no? Como aludiendo al hecho de que no se está informando sobre los altos niveles de arsénico en las aguas de Sonora y de todo, de 3/4 partes del país, ¿no? Lo que documentamos en la investigación es que lo que estaba en 17 entidades de la República en 2012 ya pasó a 24 entidades del país, ¿no? Incluyendo Sonora, eh, y pues es la mayor parte del país. A ver, dices que el agua con arsénico que se bebe en México rebasa 70 veces al límite permisible por la OMS. Esto se da en todos los estados, incluyendo Sonora. En 24 estados, sí, documentamos que al menos en 24 de los estados de la República eso es lo que ocurre. Es decir, no solamente, como bien dices, Luis Alberto, no solamente que hay arsénico en el agua, ¿no? Sino que está en niveles que exceden, eh, el nivel de riesgo de la OMS es de 10 microgramos por litro, hasta 70 veces ese nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo lo que implica es, digamos que es el nivel de riesgo tolerable a nivel internacional, pues para evitar precisamente enfermedades como cáncer de pulmón, cáncer de hígado, diabetes también relacionada con arsénico, deficiencias cognitivas, infertilidad, ¿no? Es decir, por arriba de 10 microgramos empiezan a aparecer estas enfermedades, ¿no? Y efectivamente en la investigación pueden ver incluso en un mapa, municipio por municipio,
cuáles son los niveles de arsénico en Hermosillo, por ejemplo, ¿no? En todo Sonora y en todo México, para que se enteren pues cuál es la calidad del agua en la región, que es lo que precisamente no están informando los organismos municipales, tampoco lo está informando adecuadamente la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, no más allá de poner esta base de datos. Y aquí quiero tocar un tema muy importante, Luis Alberto, ahora que mencionas el nivel de riesgo. Hay varias oportunidades desperdiciadas para proteger a la población desde el gobierno federal. La primera de ellas es que el nivel de riesgo permitido en agua en México es más del doble del internacional. Es decir, estos niveles que producen cáncer y otras enfermedades irreversibles son permitidos por la norma mexicana en el agua corriente, cuando en Estados Unidos y en muchos otros países no es así por el alto riesgo que implica, ¿no? Esta es la primera oportunidad desperdiciada de proteger a la población, es que no se ha actualizado la norma de arsénico en agua corriente, ¿no? En el agua del suministro. Oye, y en cuanto, a ver, si dices son 10 microgramos por litro, lo que se debe, o lo que está permitido según norma internacional de arsénico, ¿sí? Sí, correcto. ¿Cuánto hay, por ejemplo, en Hermosillo, en Sonora? ¿Cuánto rebasa, específicamente hablando? No me da acceso aquí a la tabla. ¿Lo tienes el dato por ahí? Sí, por aquí tengo el dato. Precisamente pueden visitar en Data Crítica también en Quinto Elemento esta Ujú. tabla eh, interactiva, buscable, ¿no? Entonces, si tú pones aquí, estoy poniendo el municipio de Hermosillo, por ejemplo, aquí lo tengo ya, rebasa, en diferentes años ha tenido diferentes mediciones que están aquí, ¿no? Entonces, en una de las más recientes, 2018, rebasa 8 veces la norma internacional de la OMS, ¿no? Para Hermosillo. En 2015 la rebasó 9 veces, por ejemplo. Ujú. Eh, Estamos hablando de que son 10 veces el riesgo que produce enfermedades irreversibles. Y otro punto importante para mencionar, son enfermedades que se producen con el consumo crónico, a través de 10, 20 años de estar tomando esta agua, ¿no? No aparecen, digamos, de inmediato. Y por eso son más peligrosas, porque se hacen invisibles hasta que ya producen este riesgo. Aquí mismo en la tabla del sitio pueden ver este dato. Sonora, Hermosillo, en 2018, 0.08 miligramos por litro, ¿no? Es decir, 8 microgramos por litro, eh, que es 8 veces, más bien, perdón, son 8 veces la norma de 10 microgramos por litro. O sea, 10 microgramos por litro y esta sería 80 Exacto, microgramos, o sea, no 0.8, o sea, 80, para que la gente lo entienda. ¿De acuerdo exacto. a qué fuente? De acuerdo. Muy bien, sí, claro, estos son datos oficiales de la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua. Es decir, cada año la Comisión Nacional del Agua va a ciertos pozos en agua subterránea, son poquito más de 1,000 pozos, toma muestras de esa agua y digamos que esa agua es representativa de la calidad del agua de la región, ¿no? Un radio a la redonda de ese pozo de monitoreo. Estos son datos oficiales que no estaban publicados y a partir de 2019 se empezaron a publicar. eh, la Conagua los empezó a publicar, digamos, por ahí en un rinconcito de su blog, pero que pues no están desmenuzados ni explicados como ahora lo están en esta investigación, ¿no? Bien, está interesante. A ver, el otro elemento es del 2010, fueron desclasificados. Esta Red Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua pertenece a la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, Así es. ¿sí? Ustedes los obtuvieron por transparencia, me imagino. Los obtuvimos por transparencia antes de que fueran publicados. Ahora mismo están incluso disponibles en el sitio de la Conagua en un blog que publican anualmente que se llama Calidad del Agua. Se puede descargar, digamos, los datos en crudo. Los datos en crudo son más de 100,000 registros, ¿no? Ujú. De esos extrajimos los 11,000 que son de agua de pozo, de agua subterránea. Sí. Bien, lo otro. ¿Cuál es el impacto del flúor en la salud? Como dices, 20 años después se manifiesta. ¿Cuál es el impacto en la salud del flúor, de estar consumiendo flúor? Claro. Bueno, para empezar, un fenómeno que mucha gente quizá ha visto, que es la hidrofluorosis dental o la fluorosis dental. Se empiezan a manchar y a descalcificar los dientes, pero eso es apenas el inicio.
Posteriormente ocurre descalcificación de huesos quebradizos, se osifican, digamos, se ponen tiesos los tendones, ¿no? Cuando te expones ya de manera crónica. Y también hay estudios académicos hechos en México que también ligan el consumo de fluoruro con deficiencias cognitivas infantiles, ¿no? Aunque hace falta más investigación para decir que lo produce sin lugar a duda, ¿no? Lo que no hay, de lo que no hay duda es de que produce huesos quebradizos. Huesos quebradizos. Eso sería lo, vamos a decirlo, el escenario peor o la mayor afectación del consumo. En el caso de la fluorosis, sí, junto con la calcificación, por ejemplo, de tendones, ¿no? Que es un proceso dolorosísimo. Y en el caso del arsénico, que es la otra sustancia que documentamos, son incluso peores, ¿no? El riesgo es cáncer de piel, amputaciones, necrosis de tejidos, según los especialistas que consultamos. El arsénico en el agua, dices. Exacto. Sí, el arsénico cuando lo consumes por encima de los 10 microgramos por litro de manera crónica durante 10, 20 años, al final, ya en la edad adulta, lo que vas a tener muy posiblemente depende de tu metabolismo, ¿no? De tu peso, etcétera, y del consumo. Puede ser cáncer de hígado, cáncer de pulmón, cáncer de piel, gangrena en las extremidades. ¿Hay otro municipio monitoreado, así como Hermosillo, en la investigación, en la base de datos? Es decir, que arroje esta numeralia, ¿o es solo Hermosillo el que traemos aquí? En De eso. Sonora, hablando de Sonora, ¿no? Exacto. Hablando de Sonora. Sí, hay varios. Déjame ver. Incluso en en la portada, digamos, de la investigación se puede descargar un cartel que te indica en tu municipio en dónde están, cuántos pozos hay en tu municipio que rebasan estos niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, aquí buscando también en el mapa interactivo tenemos Puerto Peñasco, Guaymas, Agua Prieta, General Plutarco Elías Calles, Guatabampo, General Tubutama también, ¿no? Es decir, no se reduce solamente a la ciudad, ¿no? ¿Hay Eh, más? ¿O solo son esos? no, hay Cajeme. muchos más. Tenemos Santana, San Luis Río Colorado, Altar, Divisaderos. Eh, Aquí se repiten ya unos porque son de distintos años, ¿no? Santana ya lo mencioné, Echojoa, por ejemplo, ¿no? Empalme. Eh, ¿Cajeme está ahí? Cananea, me imagino. ¿Cuál? Cajeme sí, Cananea. Cananea también, sí, aquí está. Hombre. Nos, Y va cambiando por año. Ese es otro punto importante. No hay, desgraciadamente, eh, ninguna consistencia a través de los años, es decir, a veces muestrean los mismos pozos, a veces no. En 2020 hubo un número de pozos, un número de muestras tomadas en pozos históricamente bajo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que incluso los municipios que no aparezcan en la base, pues no quiere decir que su agua está bien, porque no se monitorea toda el agua del país, ¿no? De, aquí en de hecho, la mitad, uno de los estudios que mencionamos en la investigación dice que la mitad de la población, el 50% de la población mexicana está en un radio de 5 kilómetros alrededor de algún pozo de monitoreo, ¿no? Esto indica que la mitad de la población no sabemos qué agua está consumiendo. Estoy de acuerdo. Aquí en Sonora se dejaron de hacer hace años, unos 8 años, el monitoreo del agua. Ahí está en proyectopuente.com.mx el especial y le daremos seguimiento. Gracias, Marcos Gibran Mena, investigador de Quinto Elemento Lab, por ese trabajo. Buenos días. Estamos en Sí, contacto. de edad de crítica. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, vamos a seguirlo y a seguir la fuente de datos. Y ahí está en proyectopuente.com.mx. Vamos nomás a extraer más el link para ver los municipios de Sonora. Corte y volvemos. El Chente Fernández se nos fue. El gran legado del gran Vicente Fernández, lo que está ocurriendo en Guadalajara, el legado aquí en Hermosillo y mucho más. Ven a Magic